buenas, que el Señor os bendiga en este día y que recibas la bendición de Dios, porque Él quiere bendecirte para que tú seas de bendición. Él quiere tocarte, Él quiere llenarte, y espero que hoy puedas recibir esa bendición de Dios también con este consejo de la palabra que quiero traerte, y que Dios quiere para tu vida, como dice en Santiago, que tú seas libre en este día. ¿Libre de qué? Algunas veces uno puede pensar, yo soy libre. Bueno, en estos momentos somos medio libres porque nos tenemos que quedar en casa. Pero hay otras ataduras que hay dentro de nosotros, que no son de la libertad de andar por la calle. Ataduras de emociones, ataduras de pensamientos que nos hacen esclavos de esos pensamientos, que nos llevan a la duda, a los temores, a los miedos, nuestras acciones, nuestras emociones incluso, que nos hacen vivir de una manera tensa. Y Dios quiere que tú en este día puedas escuchar el consejo de la palabra para ser libre de todas esas situaciones y poder encontrar una paz grande y un gozo que llene totalmente tu corazón y que pueda romper todas las cadenas de esclavitud. Para ello quiero darte 3 pautas que vienen en la palabra de Dios y que nos hablan de esa misma palabra, que nos trae libertad. La palabra de Dios es la que nos trae esa libertad, pero tiene 3 pautas a seguir y que necesitamos escucharla y escuchar ese consejo de Dios. La primera es muy sencilla: oír la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios, ¿sí? Pero no solamente oír la palabra de Dios, porque en Santiago nos dice que hay gente, que hay personas, incluso muchos que vamos a la iglesia, que se contentan solamente con escuchar la palabra de Dios. Y de esa manera, ¿qué es lo que dice Santiago? Que se engañan a sí mismos, ¿sí? ¿Nos podemos engañar solo cuando escuchamos la palabra de Dios? Pues claro. Porque al escuchar la palabra de Dios solamente, lo que ocurre es que la vamos a olvidar con facilidad, con lo cual no va a servir de nada. ¿Necesitamos escuchar la palabra de Dios? Sí, pero hay otras 2 pautas más, como he dicho, que necesitamos seguir y juntarlas a escuchar la palabra de Dios, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Hay mucha gente que escuchando la palabra de Dios piensa que va a recibir todas las bendiciones y se engaña, dice la palabra, dice Santiago, se engañan, no reciben nada, siguen con la misma duda, siguen con los mismos temores, siguen con los mismos miedos, porque al escuchar la palabra de Dios le tienes que seguir la segunda pauta, que es retener la palabra de Dios. Tenemos que guardar la palabra de Dios, y para guardar la palabra de Dios tenemos que esforzarnos, pasar tiempo con la palabra de Dios, pasar horas con la palabra de Dios, sí, horas con la palabra de Dios. A ningún estudiante en la universidad se le ocurriría pensar que va a aprobar las asignaturas escuchando solamente al maestro. Todo estudiante que quiere aprobar su carrera necesita pasar horas y horas de trabajo estudiando por la noche y por el día esa materia para aprobar los exámenes. De la misma manera, si nosotros queremos guardar la palabra de Dios, retener la palabra de Dios para que esa traiga la bendición, la libertad en nuestra vida, necesitamos pasar horas, esforzarnos. Santiago dice: el que persevera en la palabra de Dios, el que trabaja en la palabra de Dios, el que se esfuerza en que podamos retenerla en el corazón, ese es el que va a recibir la bendición. Por eso necesitamos escucharla y necesitamos guardarla esforzándonos. Pero la tercera pauta es tan imprescindible como estas 2, porque escucharla y guardarla nos llevan a practicarla, a obedecerla. Esa es la tercera pauta. Si yo escucho la palabra de Dios, si yo retengo la palabra de Dios, pero no la pongo por obra, no sirve de nada. No me sirve, no me bendice, no me libera para nada. Yo tengo que cambiar mi forma de hablar, mi forma de pensar, conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios me dice, conforme al consejo de Dios, que es lo más sabio para mi vida. Si la palabra de Dios me dice: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, yo tengo que ir cambiando mis pensamientos de crítica, de juicio, de negatividad al consejo que me da la Biblia, para que yo sea libre
Si yo sigo con mis antiguos pensamientos, si yo sigo con mi forma de hablar antigua, si yo sigo con mi forma de actuar antigua, no sirve de nada que yo escuche la palabra de Dios. No sirve de nada que incluso conozca versículos de la palabra de Dios. Lo importante es la práctica, es el cambio que Dios quiere hacer interior y exterior de tu vida para hacerte libre. Toma este consejo, toma estas 3 pautas para ser libre en este día. Dios quiere hacer una transformación total para que tú seas lleno de la paz de Dios, del gozo de Dios, de la seguridad de Dios. Escucha la palabra, retén la palabra, guárdala y cambia conforme a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en este día y que tú puedas ser libre de toda duda, de temores, de miedos, conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Un saludo muy fuerte y muchas bendiciones.